Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida en nombre de esta universidad, que desde Oklahoma pertenece a la misma, en nombre del rector magnífico, del profesor Domínguez García, y en el mío propio, que, bueno, pues después de un rapto que ha hecho Santiago, me ha cogido para presentarle en este acto que la verdad para mí pues es un honor y desde luego lo hago con muchísimo gusto estar aquí y hacer un poco de coordinador y de presentador de este acto, aunque por supuesto, como pueden imaginar, yo no soy la figura estelar, muchísimo menos, sino los actores, que somos presentadores que tengo a mi lado, y por supuesto el autor de la criatura de este libro, que es Santiago Ávila, sin duda alguna. Santiago todo el mundo, yo creo que no estamos aquí a conocerlo, por lo tanto, dar cuatro trazos de su vida me parece demasiado, y sobre todo, bueno, pues, simplemente decirle que yo creo que si tuviéramos que destacar algo es que es amigo de todos, lo que se ha visto en las presentaciones a medida que hemos ido llegando, y sobre todo por abrazos y demás, pues yo creo que sobran las palabras de decir algo más sobre él. Sí quisiera decir algo sobre las personas que le van a presentar y que van a acompañarnos en la presentación de este libro, como son don Luis Posada Herrero y don Santiago Álvarez de Monpán de Solaluce. De don Luis Posadas Herrero es el actual presidente de la División Iberoamericana del Grupo Securitas, nacido en Valladolid en el año 58, está casado y tiene un hijo, con una sólida formación en el mundo de la seguridad. Cuenta con una larga y intensa trayectoria en el sector de la seguridad privada. En sus 30 años de experiencia ha ocupado puestos de diversa importancia en diferentes empresas del sector. Comenzó en el Grupo EULE, donde trabajó del 81 al 95, y en ese año de petición propia causó baja en la empresa para ingresar en Securitas. Desde el 95 también ha pasado por diferentes posiciones dentro de la estructura de la compañía y sus responsabilidades no han dejado de crecer. En el 2000 fue nombrado consejero delegado, cargo que ocupó hasta finales del año 2004, cuando pasó a ser vicepresidente de Security Service Europa Sur, España, Francia y Portugal, así como Argentina. A los subir este nuevo cargo, Luis Posadas pasó a liderar el proceso de expansión del mercado de seguridad para Latinoamérica, proceso que la dirección del Grupo Securitas ha fijado como uno de sus principales objetivos para su crecimiento. En este contexto de expansión, Posada fue nombrado presidente de la nueva división iberoamericana del Grupo en mayo de 2011. Desde entonces es el máximo responsable del negocio de esta división, a la que pertenecen Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay, Portugal y España. Como ven, se le ha quedado pequeño en la piel de todo. Entonces, quiere lanzar su mirada hacia otros países y está haciendo sensacional. Don Santiago Álvarez de Monpán de Solaluce, el profesor Álvarez de Mon, evidentemente, bueno, pues es licenciado en Derecho por esta casa, además, y máster en Economía y Dirección de Empresas en el IES, doctor en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia de Salamanca. Como docente, profesor ordinario del IES, el Departamento de Dirección de Personas en las Organizaciones, profesor visitante en otras escuelas en China, en el Instituto Panamericano de la Alta Dirección en México, en la Universidad Austral de Argentina, y libros tiene pues todos los que quieren más. Ahora con el tema de la NECA, seguramente no le hará falta pedir exenios de investigación, porque tiene currículum para más, y nos podría dejar algunos docentes, seguramente, para que podamos completar nuestro currículum docente, pero vamos, simplemente para darles una idea, pues puedo decir que Aprendiendo a perder las dos caras de la vida, editado en febrero de 2012 por Plataforma Editorial, Cita con la realidad, reflexiones de un ciudadano perplejo, editorial Fumarque, marzo de noviembre de 2011, con ganas del esfuerzo de la plenitud, Plataforma Editorial en el año 2010, No soy Superman, de Frank Stahl, el año 2007, La música del corazón, en edición del Centro, en 2005, y así vamos casi año por año fabricando un libro, por lo cual quiere decir que, como pueden imaginar, pues este currículum
pues muchos de los que nos dedicamos a la docencia nos gustaría tenerlo. En fin, es colaborador habitual en Expansión, semanal, es consultor de empresas, de liderazgo, de gestión de equipo y por supuesto de todas las carreras profesionales. Evidentemente son dos personas con los currículos y sobre todo por el perfil del libro que vamos a presentar esta tarde, las personas idóneas para encontrarnos y para dar una idea y también, ¿por qué no?, para hacer una crítica del libro de Santiago, porque para eso estamos aquí sentados, nuestro tribunal de tesis, donde ya sabemos que las tesis doctorales, todas las tesis doctorales, algo que se viene a poner verde al doctorando, algo que va en el sueldo del día, pero bueno, sí para hacer también pues aquellas anotaciones o que se quieran hacer en cuanto a lo que es el libro o lo que creemos cada uno de su parecer de lo que es el libro en sí. Solamente decirles, ya para darle las palabras a ellos, que son los que van a hacer el comentario, pues que este presentador pues vive con dos hijas, es el profesor titular en esta casa. Yo soy de periodismo, con perdón, y bueno, soy profesor de periodismo especializado, no siempre hay que decir estas cosas porque soy de periodismo. Y bueno, y sinceramente estoy encantado y para mí un honor hacer esta presentación y como les he dicho antes, y yo creo que ya me queda dar la palabra a don Luis Posadas Herrero para que haga su currícula hacia lo que es el libro o lo que le ha parecido el libro de Santiago. Bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí. Un placer, gracias Santiago y por supuesto a la universidad por esta oportunidad. Esto es un atraco que me hizo, no sé por qué muy bien todavía, Santiago, a mi persona. Me lo hizo pensando en que yo tendría algo que decir, ¿no? Y la realidad es que ha cometido un grave error porque sí voy a decir. Además, algunos de los que están aquí que me conocen saben que es peligrosísimo que esté yo frente a un micrófono porque suelo ser poco académico y poco formal y suelo decir lo que creo en este momento, ¿no? La verdad es que estamos aquí presentando un libro que se llama, que tiene que ver con lo emocional, que se llama Gestión Emocional, donde una vez más Santiago me sorprende a mí como persona. Yo lo conocí hace mucho tiempo, el currículum que acaban de hacer denota ese leve problema que tenemos algunos ya de la antigüedad y yo lo conocí hace mucho tiempo y cuando llegó a mi vida profesional y personal, de la cual hemos compartido algunos momentos buenos, pues lo primero que hizo fue lo que a mí más me llamó la atención, que era romper un paradigma, que era el paradigma del militar, ahora que no hay ninguno en esta sala, el militar que llegaba a la empresa de seguridad donde todos esperábamos una serie de comportamientos muy encajados dentro del paradigma de todo lo que teníamos en la cabeza, que era un militar en lo civil, ¿no? Que son cosas que parecen absolutamente contrapuestas. Santiago, con su manera de ser, todos le conocéis, muchos de vosotros todos le conocéis, rompió ese paradigma, rompió el paradigma. En su vida profesional lo demostró, en la personal no voy a criticar nada, voy a criticar a él, pero desde luego sí que consiguió, y a mí personalmente como en mi vida profesional, me enseñó que era muy necesario no preconcebir nada. Una de esas cosas fundamentales que nos pasa a los profesionales de la seguridad, yo por motivos por donde te lleva la vida y por donde te lleva tu profesión, pues llevo 30 años en el sector de la seguridad, ni soy policía, ni soy militar, ni tengo nada que ver con eso, siempre he sido un bicho raro en este asunto, ni soy ingeniero, ni estudio telecomunicación, ni tengo nada que ver con la electrónica, pero no se sabe por qué tenía razón me metí en este mundo, ¿no? Y Santiago, con su manera de enfocar la gestión de las personas y del trabajo, me demostró que los paradigmas están para romperse, ¿no? Que eso me pareció a mí crucial y fue una enseñanza muy importante que yo la agradezco mucho. Y un día de estos, porque hemos sido compañeros, hemos sido competidores compañeros, competidores, no sé muy bien qué orden. Uno de estos días que estábamos en la competencia más acérrima, es decir, no nos competíamos nada porque seguíamos siendo amigos, me dice, estoy escribiendo una cosa, Luis, ¿qué te parece? Bueno, pues una vez más me sorprende, vamos a ponerle otro palito a esas sorpresas que me das de vez en cuando, que a ver qué hace Santiago escribiendo cosas, ¿no? Y me dice, voy a escribir sobre gestión, me interesa mucho. Digo, vaya, otro más. Que escribe sobre la gestión, ¿no? Porque claro, aquí tengo un escribe sobre la gestión. Para empezar, los que gestionan, menos mal, yo como tenía el prurito de ser gestor, pues,
algo sabrá, ¿no? Y cuando empecé a leer su texto, no tenía título, tenía un título completamente diferente. Cuando empecé a leerlo dije, uy, este no está escribiendo de gestión. Este está escribiendo de emociones, de lo que él entiende, de lo que él percibe, de lo que para él es importante. Y me interesó, me pasaba párrafos y textos y tal, unas cosas de esas que tuvimos que terminar. No sé si será importante en mi opinión. Y la verdad es que me interesó hasta que lo vi finalmente escrito todo y dije, bueno, pues todo es un libro. Esto es bonito, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo me sentí muy orgulloso de haber sido parte de esa posible consulta, de alguien que podía leer algo que escribía un compañero, que había plasmado en unas hojas, en una historia, algo que habíamos vivido de alguna manera en nuestra vida, de cómo gestionar a la gente. Y como siempre hemos dicho, no somos ingenieros de nada, pero sí hemos gestionado emociones, y eso es una cosa muy importante que es muy difícil de hacer. Entonces, cuando escribió esto que se convirtió al final en un libro, pues yo me sentí muy feliz de que un compañero mío, que una persona que yo conocía, fuera capaz de poner eso encima de la mesa. Además, utilizando todos los paradigmas, digo, esto es fantástico, lo voy a utilizar yo con mi gente, pensando que podía utilizar a lo mejor algún párrafo, ¿no? Y luego me descubrí que era de verdad un libro, que se publicaba y que tenía índice y hojas y portada y contraportada y tal, y encima números y además me aparece no sé qué en el libro y tal, estoy feliz. Entonces, cuando me dijo, mira, lo voy a presentar y me gustaría que me acompañaras, y dije, oye, yo no tengo ninguna intención de hacer ninguna barbaridad. Yo lo único que quiero es que la gente que pueda asistir a tu presentación, que yo de verdad estoy encantado de veros a todos vosotros, sienta lo mismo que yo cuando lea el libro que es una persona que ha sido capaz de evolucionar en un mundo duro, que es el de la gestión, y aplicarle algo que es muy difícil de comprar, que es cómo la emoción y cómo el tratamiento de las personas por lo que son y por lo que realmente piensan puede ser una guía para tu vida profesional, ¿no? Si a alguien le sirve, a mí desde luego me ha servido mucho, y espero que me sirva más, y lo voy a utilizar, porque para eso está el libro. Yo le agradezco mucho a Santiago que me haya escrito, que agradezco muchísimo que me haya hecho partícipe de alguna manera, y sobre todo agradezco a todos los que estáis aquí, que me habéis escuchado 10 minutos, decir lo que pienso de un amigo. Con lo cual, esto es un lujo. Y la otra parte es que me gustaría que cualquiera de vosotros le sacarais la utilidad a este libro, que yo creo que lo tiene y que creo que, una vez más, rompiendo ese paradigma que teníamos al principio de nuestra relación, demuestre que todo el mundo es capaz de poder gestionar emocionalmente bien. Así que, Santiago, muchas gracias y muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Luis. Paso a dar la palabra al profesor Álvarez de Pons para que haga también su laudatio a Santiago en este acto. Muchas gracias, Leopoldo, por tu condición de anfitrión. La verdad es un gusto volver a esta casa. Estoy aquí 5 años y no prefiero no pensar cuando fue la primera vez que estuve aquí. Pero me trae muy buenos recuerdos. O sea que gracias, querido compañero de claustro. A estas horas, la verdad es que asistir al parto de un libro, alguien que es un profesor que escribe, es un acontecimiento, a lo prueba al contrario, es un acontecimiento que si el libro no aporta nada, pues no elogiemos cualquier libro, ¿no? Pero en principio el libro, salvo prueba al contrario, es inocente, ¿no? Si el libro es de una persona como Santiago Ávila, pues este acto es un lujo, un regalo que te cae al final del día y que te hace que llegues a casa renovado, ¿no? Yo tengo que empezar dirigiéndome al autor y felicitarme porque yo sé lo que hay detrás de escribir un libro, ¿no? Un libro escrito desde la libertad, desde la honestidad que irradia en cada uno de sus pasos Santiago, ¿no? Y aquí está. Es una criatura parida por él. Y merece pues la verdad que te acompañemos, ¿no? Enhorabuena, felicidades de corazón. Y gracias porque dobles gracias, ¿no? Una me pide que escriba el prólogo. El prólogo vamos a ver si estamos a la altura de lo que viene después, ¿no? Y por eso es un prólogo breve, y mis palabras también serán breves, porque uno compra el libro para dialogar con el autor, no para dialogar con el prologuista, ¿no? Dicen que el poeta plagia los sentimientos de tu corazón. Cuando el poeta consigue que te emociones, tú has puesto la pluma y el poeta ha puesto
tú le preguntas por el argumento, por los sentimientos. Aquí en este caso, pues yo enseguida invito al lector a dialogar con Santiago, ¿no? A ser partícipe de su conversación. Por lo tanto, muchísimas gracias por permitirme prologar el libro y por dirigir estas palabras a un público numeroso, bueno, porque no, tampoco me sorprende que tengas muchos seguidores, muchos amigos. Ha escrito algo más que sobre gestión emocional, si me permite. Luego el subtítulo del libro, equilibrio entre la persona, la profesión, la familia, ya iba pegándose a lo de Santiago. Ha escrito un libro sobre liderazgo, palabra prostituida, manida, que provoca euforias cuando te quedas en la periferia del concepto. Él se acerca al liderazgo desde el respeto, desde la humildad y desde la enjundia de una palabrita que se ha quedado en eso, en un palabra. Y hay un déficit de liderazgo preocupante. Y todas las dimensiones, recovecos, rincones de un fenómeno como el liderazgo son recorridos por Santiago, ¿no? Habla del error como fuente de aprendizaje, habla de emociones, de gestión de sentimientos, habla de valores, desde la legitimidad, reclama ejemplaridad a los hombres, mujeres de gobierno, y todo eso con esa forma suya, sencilla, ¿no? Es como estar con él charlando. Yo le conocí, tú me corriges luego, pero creo que nos conocimos en clase, en el IES, en un programa. Y ahí le digas, ¿no? A mí me gusta, yo no puedo dar clases sin escuchar lo que la gente nos dice. Necesito ver esos ojos, la mirada, el timbre de voz. Presto mucha más atención al lenguaje corporal que a lo que la gente dice. Y cuando hay un gap entre lo que dice y lo que tus ojos me dicen, me quedo con tus ojos, no me quedo con lo que dice. Y en el caso de Santiago dices, joder, qué capacidad de observación, qué interés, qué curiosidad. Estaba físicamente al 200%. Y ese interés se fue traduciendo en palabras, afirmaciones, se mojaba, preguntaba, escuchaba, y entonces fue una delicia de alumno y hizo piña enseguida con sus compañeros de clase y con el claustro del IES, ¿no? Y años después ya pasó y, bueno, parte de algunas de esas inquietudes de reflexionar reflexiones las ha plasmado en este libro, ¿no? Y yo creo en última instancia que además él ha tenido el acierto, la oportunidad de acompañarse bien. Es un hombre, hay tanto libro de andar por casa, tanto regate en corto, tanto cómo ser feliz en 4 días, como es una sociedad que te anestesia, que no te atragantes, pobrecito mío. Este es un libro serio, porque el autor es serio, y frivolidades las justas, y tonterías menos, y pócimas milagrosas, pues no. Porque ya tiene lo suficiente, sabe del camino que es la vida, del arte de vivir, como para buscar atajos estériles. No creo en los chupetes ni en la adolescencia, cuando se tiene 40, 50, 30 años. Y entonces su personalidad está en cada una de sus páginas, ¿no? Pero al mismo tiempo es un libro, siendo profundo, es un libro ameno, divertido. Él fue generoso luego conmigo, cuando me pide el prólogo, le digo, ¿cuánto tiempo tengo para leerlo? Y lo leí deprisa y corriendo porque es que se lee muy fácil, ¿no? Pero eso sí, subrayando, pensando. Y luego tiene la virtud de que se ha acompañado bien. Es un hombre culto y se nota que es culto. Cita, lo cual da gusto. La sociedad no cita. La sociedad utiliza la frase de otro autor y no cita, no usa las comillas. Este tío, Santiago, mi tocayo, cita. Y entre cita y cita, pues él va mezclando sus palabras, sus argumentos y te va cautivando, ¿no? Y te deja con un montón de preguntas. O sea, dice, ya está, ya encontró el secreto de vivir. Gracias, Santiago Ávila. No es tan famoso. Te deja con hambre, te deja con sed. Y dices, qué bien, pues qué bien que no solo haya leído este libro, sino que conozco a su autor y me precio de su confianza y del regalo de su amistad. Ahí venía a estar con él, perdón, todos hemos venido a estar con Santiago, él es el protagonista de esa noche. Él y sospecho de sus familiares. Es un hombre que necesitamos, este país desarrollado, este país que se mira al ombligo, mientras tanto se pierde en etiquetas descalificantes. Necesita gente honrada, necesita gente fuerte, necesita gente sensible, dedicada a Santiago,
realmente es muy fácil entablar un diálogo, no sobre dirigir, no sobre liderazgo, sino sobre el arte de vivir, que es lo que se trata, una aventura, un misterio que desvelar, un viaje apasionante. 1.000.000 de gracias, querido tocayo, enhorabuena, y gracias a ustedes porque merece la pena el libro, que si no han comprado, obligado a hacerlo nada más. No vamos a acabar. Muchas gracias, Santiago. Yo no tiene la palabra pues el padre de la criatura, Santiago Ávila, para que nos dé por su lección magistral, más ni menos. Espero que no nos tenga toda la noche, pero sí una lección magistral de lo que es el libro y sobre todo cuál es el mensaje que nos ha querido dar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí. Bueno, voy a intentar fluir. O sea, si me quedo un poco desnortado, será consecuencia de que estoy rodeado de mucha gente que quiero. Y esta es una oportunidad de oro para decírselo. Y después lo diré. No puedo nombrar a todos. Pero lo que no quiero es desaprovechar una oportunidad como esta y que pase sin pena ni gloria. Hay cosas en la vida que hay que hacer. Y una es decir a las personas que quieres, decírselo. Y eso es lo que voy a hacer. Pero bueno, en primer lugar lo que toca es dar las gracias a la Universidad San Pablo CEU, en la figura de su director general Raúl Mayoral, que no está aquí con nosotros, pero obligado es por darme la oportunidad de presentarlo en nuestra aula magna. También quiero dar las gracias a Leopoldo, que amablemente se ha brindado a estar de moderador de la sesión, aunque de amistad reciente, porque nos conocemos desde 3 o 4 años. Pero tenemos muchas cosas en común y de ellas una muy importante, que es nuestro pasado por la milicia. Los dos procedemos de ese vivero, que aquí hay mucha gente que procede de ese vivero. Y también, como no, a Luis y a Santi, por su compañía, por sus palabras. Pero no me enrollaré más porque después volveré a cargar con vosotros dos. Es muy importante para mí. Bien, no me extenderé demasiado, puesto que me toca ser el último de la película. Voy a hablar de 3 historias, simplemente 3 historias. Y este es un guiño a Steve Jobs y sus 3 historias, pero yo creo que las mías también tienen algo de interesante. La primera va sobre los agradecimientos. ¿Por qué quiero comentar los agradecimientos? ¿Por qué tienen tanta importancia para mí? Ahora os lo contaré. Después hablar sobre el libro mismo. Y por último, pues sobre la esencia del liderazgo que yo trato de transmitir a lo largo de la historia que narro allí. A partir de 2 testimonios que son muy importantes para mí, que de alguna forma, cuando he tenido contacto con esas personas, me marcaron. Empecemos con sobre los agradecimientos. Siempre me gustó mucho la frase que está en el libro en relación a los agradecimientos. Es decir, el agradecimiento es la justicia del corazón. Pero cuando hablo del agradecimiento no lo hago desde la perspectiva de la buena educación o de lo socialmente correcto. Lo hago desde la perspectiva de la íntima alegría que me produce cuando alguien de una forma generosa se ha empleado conmigo, ha pensado en mí, o ante un hecho muchas veces por mi parte relevante me han dado las gracias y se produce un gozo maravilloso. Y entonces yo la verdad es que siempre he sentido la necesidad de dar las gracias a la gente que me ha tenido con una sonrisa o que ha tratado de echarme un cable o ayudarme. Aquí hay muchos. Para continuar con los agradecimientos, en primer lugar quiero hacer referencia a 2 instituciones que me han marcado y que para mí son las mejores del mundo. Por un lado es la Academia General Militar. Allí empecé con 17, 18 años, como muchos de los que estamos aquí. El mundo de los valores no se producía un acercamiento a ese mundo a partir del intelecto, sino que se vivía inmerso en un sistema de esa naturaleza. El compañerismo, la amistad, el servicio, el afán de ayudar al compañero, su acercamiento era de una verdad tan importante que hace cierta la frase esa que está al principio del libro, que dice que el mundo no hay que entenderlo, hay que sentirlo. Y allí se sentía, se vivía. A mi entender, no hay mejor escuela posible en el mundo que aquella, la que conocí en aquel momento. No puedo decir nada de la de ahora porque estoy un poco en contra del sistema que se ha implantado. Y en relación al IESE, ya adulto y con muchas experiencias contrastadas ya,
pues me di cuenta, como no podía ser de otra forma, a través de la reflexión, que todo aquello que había mamado en la Academia General Militar seguía siendo válido en el mundo de la empresa. Solamente había que añadir un tamiz de naturaleza económica, pero todo lo demás era exactamente igual. Qué tontería, que no podía ser de otra forma, pero lo tuve que descubrir, como tantas cosas que tenemos que descubrir en la vida, ¿no? Y cuando vi la alegría, el dinamismo de la institución que acompañaba al rigor, también aquí hay compañeros del IES, cada uno pues sacamos la experiencia más o menos enriquecedora. En mi caso fue muy enriquecedora porque yo era como una esponja, procedía de un mundo ajeno a los condicionantes de naturaleza económica. Entonces allí aprendí muchísimo. Creo que el libro lo transpira, que esas dos instituciones están en mi corazón. Y ahora hablemos de las personas. Muchas son las personas a las que debo agradecer cosas. Y no tanto por lo que han hecho directamente conmigo, sino porque en algún momento de su vida ha habido algún destello, que yo les llamo destellos de grandeza, que son comportamientos ejemplares. A lo mejor no iban dirigidos hacia mí, pero qué maravilla cuando uno tiene la oportunidad de contemplar que alguien se emplea de forma ejemplar. ¿Cuántas veces estamos dando vueltas a encontrar un comportamiento ejemplar para decir, mira, mira, como aquel? Qué triste es cuando uno no encuentra nada de todo eso. Como decía, el agradecimiento a las personas es habitual. El autor de un libro pues dé las gracias a las personas que le han ayudado en la elaboración del mismo. En mi caso no es así. En mi caso es, yo doy las gracias porque gracias a muchos de vosotros he podido hacer un puzzle y me ha permitido ir hilvanando mi historia. Muchos de los que estáis aquí estáis presentes. He construido auténticos monstruos. He cogido un poquito de uno, un poquito de otro, un poquito de otro y he ido haciendo los personajes. Entonces mi agradecimiento tanto a las personas que no están con nombres como a las personas que están con nombres son consecuencia de que muchos de vosotros sois actores del libro. No es por la vida, sino porque estáis presentes en él. No os puedo citar a todos, pero sí que quiero citar pues, a alguna persona. Mi amigo Tony, además lo digo con los nombres con los que nos conocemos habitualmente, porque muchos son desde los 17 años. Tony, Teo, Quique, mi primo Miguel Castro, mi primo Manfredo. Cuando digo primo, son condicionantes de naturaleza castrense, porque en las academias militares teníamos una familia que nos habíamos montado entre todos, ¿no? Y entonces, pues muchos de los que digo ahora son generales o son coroneles y están por aquí. Pero me gusta ver la normalidad con que ocurre la situación. La misma normalidad que yo viví cuando estaba en el IES y estábamos Lolo y yo, mi amigo del alma, allí los individuos que al principio nos veían como marcianos. Pero al cabo de un mes, como no podía ser de otra forma, pues acabó todo en pura naturalidad. Como la naturalidad de lo que ocurre aquí. Entonces, igual que eso, pues no sé por dónde anda Sonia, que te dije que te iba a citar, ¿por dónde estás? Ha sido una maravilla los últimos 6 años que he estado contigo, verte crecer profesionalmente, tus conocimientos, cómo se van aposentando y sobre todo, tu persona, que irradia hermosura, muchacha, es muy jovencita. Pero, y me parece que no está por aquí Juan Ramón, que lo conocí en Barcelona con 20 años y abría los ojos a la luz de lo que era estar en el mundo de la empresa. Y ahora está en una de las primeras posiciones de Eulen como director general. Bueno, quiero decir, los que estáis citados no os voy a decir doblemente porque venís después, ¿no? Quiero decir, está Nono, de pequeño, con el pantalón corto, nos conocemos desde pequeños. ¿Y quién más? Pues Sofía, Enrique, Begoña, que han venido de Barcelona, Taisi, que está por aquí, que también ha venido de Barcelona. Y bueno, la verdad que todos los que os conozco, pues si estáis aquí es porque os he invitado o algún amigo lo ha hecho. Y si eso es así, es porque os tengo en mi corazón, porque si no, no invito. O sea, con el que no quiero simplemente lo ignoro. ¿Vale? Y en relación a las personas que sí que están citadas. En primer lugar, María Ángeles Serrano, que estás aquí. Con ella, pues empezó parte de la historia, porque iba leyendo los primeros párrafos. Entonces, pues de alguna forma me animaba a decir, oye, esto parece que está bien. Anímate, tira para adelante.
Cuando acabé con el libro en cuestión y tenía un primer borrador un tanto tosco, me apoyé en María Ángeles, en Lola, su hermana, que también está por aquí, en Concha, que no está, su amiga del alma, en Luis de la Osa, que sí que está, y María Ángeles Canciano, que no ha podido venir. Eso es lo que hizo que esto fuera siguiendo para adelante. Y estoy siguiendo el orden de los agradecimientos en el libro que era bien Luis. Amigo Luis. A Luis lo conozco desde hace más de 25 años. Y he de decir que compra 1000 ejemplares. Pero vive Dios que no está aquí por los 1000 ejemplares. Si a Luis le he pedido que esté aquí, es porque yo veo en Luis el mismo chaval de hace 25 años. Su cercanía, el afán de mostrarse como ejemplar y un montón de consideraciones que podía acceder están vigentes desde una posición mucho más relevante de la que tenía en ese momento, pero no se ha dejado atrapar por la soberbia. ¡Qué maravilla! Es una persona cercana, ejemplar, pretende serlo, criticable como todos los que tienen una posición directiva. Todos somos criticables cuando nos tenemos que mojar y tomar decisiones, pero su lucha es la de mostrarse como una persona ejemplar. Y este libro, me dijo, me sirve también a mí, en el sentido de que yo trato de implantar esto en mi compañía. Entonces, cuando yo le daba las gracias, podía haber administrado ese agradecimiento y haberse quedado callado. Es decir, bueno, ya vendrán tiempos en que yo te reclamaré. No, simplemente me dijo, gracias a ti, y en todo caso es algo que nos va bien a los dos. A ti, porque te puedes concretar a través de un libro, y a mí, porque yo me puedo valer de él para las cosas, para pelear por las cosas que yo creo. Gracias, chaval. Después vino un pack de 4 maestros. Y digo maestros que no digo profesores, porque son personas que no solamente aspiraban a contactar con el intelecto del individuo, sino sobre todo en mi corazón. El primero de ellos es Andreu Cullé i Sala, catalán de pro. Es la persona que más ha influido en mi vida, junto con mi padre, de los 10 hasta los 16 años. No me extenderé más con él porque es uno de los 2 testimonios de cierre del día de hoy. Después viene Pep Segú, que era mi entrenador de balonmano. He de decir que hace una semana he hablado con él y no lo vi desde los 17 años. Y le dije, te llevaré un libro, porque te tengo que dar un libro y te tengo que reconocer lo que en su momento hiciste por mí. Lo hice por más personas, pero yo recibí, no sé si otro lo recibió. Recuerdo un partido de balonmano que íbamos ganando por un resultado ciertamente abultado antes de la media parte, 23-3 o a 4, porque teníamos un equipo fabuloso. Al año siguiente, pues yo estaba en la Academia General Militar, quedaron campeones de España. Yo quiero creer que si hubiera jugado también hubiéramos quedado campeones de España, pero bueno, no pudo ser. Pues como os decía, en el descanso y viendo al entrenador que en mi equipo había pues una cierta humillación contra el equipo de frente, nos llamó la atención seriamente. Nos dijo que no podía ser, que diéramos de nosotros lo mejor posible, que ganáramos, pero que no humilláramos nunca al equipo contrario. Me di cuenta al darle las manos a los de enfrente cuando acabó el partido que respetándoles a ellos nos habíamos respetado a nosotros mismos. Esa lección no la puedo olvidar. Capitán Callejo, que fue el profesor de muchos de los que estábamos aquí en la academia, posiblemente la persona más ejemplar que haya conocido, pero su legado no solamente era en el ejemplo con el que se concretaba, sino también que nos daba un trato maduro y considerado, y eso hizo que nosotros también pudiéramos crecer de una forma madura. Y el último del pack, pues es Santi. Ahí estás. Bien, cuando tenía 38 años, yo, y habiendo ya abandonado el ejército y habiendo hecho el máster de IESE, pues la verdad es que me encontraba bastante solo en el sentido profesional de que lo que yo intentaba hacer con mi vida profesional, luchar con torpeza seguramente, en ser ejemplar, en interesarme por las personas que estaban al lado, provocar su crecimiento si estaba en mis manos y tal, pues no veía testimonios de esa naturaleza. No estaba dispuesto a renunciar ni iba a renunciar, pero me encontraba solo. Y me voy a un seminario en el IESE y me encuentro a Santi, que estaba allí,
Bueno, la verdad es que el paso del primer día al segundo día en el libro refleja el estado de alegría que tenía yo cuando me fui a casa y de que había encontrado a un tipo genial. No tiene narcisismo, se muestra natural, es la pasión por lo que hace y me parece adivinar en él que persigue cosas como las que persigo yo en su mundo. Tengo compañía a la distancia. Y eso hizo que cuando, superado el primer escollo de que leyeres los primeros borradores, me fui a Santi y le dije, ahí empieza la historia. Santi, me gustaría, si te gusta, claro, que me hicieras el prólogo y ya a la continuación, pues lo sabes. Pero, ¿qué ocurre muchas veces? Cuando nos mostramos de una forma ejemplar, a lo mejor no somos conscientes de que estamos sembrando algo en algún sitio. En aquel caso, estaba sembrando en mi corazón. Y gracias a Dios pues, te puedo tener hoy conmigo. Vamos a ir cerrando los agradecimientos. Me queda lo más cercano por familiar. Entonces, en primer lugar, a Lolo, Fernando, mi amigo del alma, no está aquí con nosotros porque ya falleció. Está Ana, su mujer, no me sale lo de viuda, no sé por qué, su mujer Ana, Alfonso y Pepa, sus hijos. Nosotros sentimos de ellos que forman parte de nuestra familia, que son nuestra familia. Y después a Jorge, mi hijo mayor, Miguel, que está en Barcelona porque es un poco bombón, así tenía que estudiar. Y en el caso de mis hijos lo único que les puedo decir es que gracias por ser como son y que salga lo que tenéis dentro. Y a mi mujer Victoria, maravillosa mujer y compañera inseparable de fatigas. No me pasaré, como en el mundo estoy y hasta aquí puedo leer, no voy más. Bueno, continuamos ahora sobre la historia, sobre la gestión emocional. La gestión emocional trata sobre un individuo adulto de nombre Fernando, en honor a Fernando, en busca de respuestas. Sufre lo vacío que le provoca el haber alcanzado aquellas metas que definió hace mucho tiempo atrás. Y una vez que ha paladeado el éxito, le viene el ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Que estamos todos estamos abocados constantemente al ¿y ahora qué? Y no hay recetas para el ¿y ahora qué? Está en crisis y busca respuestas. Le parece que las puede encontrar en un seminario, que el primer día pues, se habla de la persona, del sentido de la vida. El segundo día se habla de la función directiva. Y el tercer día se habla del liderazgo. Va cargado al seminario de preguntas y entre otras lleva algunas que tengo aquí anotadas. Se pregunta que cuáles son las palancas motivadoras en el ser humano. ¿Cuántas veces ha oído por ahí que el dinero es el motivador universal? Y claro, ¿cuánto directivo anda suelto por el mundo con la mentalidad de la revolución industrial? Que en él únicamente contempla el papel de juez. Me gusta, no me gusta, está bien, está mal. Es incapaz de interpretar otro registro, de animar, de ayudar, de consolar si es necesario, de enseñar. Ese largo, etcétera, de matices no son capaces de llevarlos adelante. Y piensa que el dinero es el que lo logra todo. Hacen un silogismo muy rancio, muy tonto. Es decir, si una televisión de 300 euros me dan las prestaciones y con 1000 le dan muchas más, si le subo el sueldo, pues ya está. Este tío tiene que aportar mucho más. Y lo que acaba es tratando a las personas como objetos. Y así no vamos a ningún sitio. Disciplina y libertad. ¿Cuántas personas piensan que la disciplina es un atentado contra la libertad? Pero ¿qué pasa ante una decisión libremente asumida y éticamente condicionada si después el logro a través del compromiso no se concreta con la disciplina oportuna? De tal forma que es que no son compatibles, sino es que la una no existe sin la otra. Esa reflexión la quiere contrastar con otros que acuden al seminario. ¿Cómo conseguir la felicidad? Seguro que a alguna persona que está por aquí le suena lo de yo simplemente quiero ser feliz. Confundiendo la consecuencia con la finalidad. El objetivo con la consecuencia.
Es como decir, yo simplemente no quiero tener frío, pero no adopto medios que hagan posible que no tenga frío. Entonces, por mucho que diga que quiero ser feliz, si no me empleo de la forma que como consecuencia traerá la felicidad, pues no habré conseguido nada. Preguntas y más preguntas. Como dice Santi, que alguna vez lo he escuchado, de mayor calado conforme pasa la vida. ¿Qué es lo que define a una persona? Lo que piensa, lo que dice, lo que hace. ¿Qué pasa con lo que dice en relación a lo que piensa y lo que hace en relación a lo que dice, el manifestarse como una persona íntegra o no? ¿Qué provoca nuestro entusiasmo? La gasolina necesaria para conseguir las cosas. Ahora estoy pensando en Miguel, el hijo que he dejado en Barcelona. Apasionado de las redes, quiere ser ingeniero de redes, pero el cálculo y el álgebra lo matan. ¿Qué es lo que hace posible que se emplee con el cálculo y el álgebra? Porque tiene una finalidad que el entusiasmo que le provoca conseguir aquello es lo que posibilita que se emplee en aquellas cosas que no le gustan. Como todo en la vida, nunca hay algo que nos guste y no esté rodeado de alguna, como las rosas, ¿no? Algún pinchazo. ¿Qué significa ser un buen directivo? ¿Cuántos se enfrentan a la tarea directiva con las reflexiones de juventud, que es cómo se resolvían los conflictos en el equipo del cole, con los amigos de clase y en casa? Y no ha habido ninguna reflexión más. Y cuando se encuentra en la función directiva piensa, ¿qué es lo que haría un jefe en mis circunstancias? Gritaría, grito. Doy un puñetazo en la mesa, porque se supone que un jefe debe dar un puñetazo en la mesa, doy un puñetazo en la mesa. ¡Qué miseria más grande! ¡Qué miseria más grande! Y por desgracia hay muchas de esas circunstancias. ¿Cuántos directivos no superarían una mínima auditoría personal? ¿Cuántas veces me acuerdo de conversaciones que tenía con Luis? Es decir, ausencia de dobles lenguajes. En el trabajo tenemos que ser los mismos que en casa, que con los amigos. ¿Y cuánta gente pretende en el trabajo mostrarse como despótico y en casa como amable? Nos califica un comportamiento incorrecto en cualquiera de los órdenes de la vida que se produzca. ¿Existe el liderazgo sin ética? ¿Cuántas veces he escuchado que Hitler era el líder? Me acuerdo que en ese seminario que estaba Santi, una de las preguntas que dijo, por favor, definidme el liderazgo. Y yo muy ufanamente dije, capacidad de aunar voluntades en torno a un individuo. Y me dijo, entonces Hitler era un líder. Y me dejó planchado. Y tuve que reflexionar. Pero gracias a Dios, con el paso del tiempo me di cuenta que liderar significa hacer bien el bien. El que hace bien el mal será cualquier cosa, pero el líder no. ¿Liderar para qué? Éxito y liderazgo. Y cuando hablamos de éxito, hablamos de derrota. Y nos tenemos que enfrentar necesariamente con lo que significa el éxito. El éxito en función de lo que los demás esperan de nosotros o en función de nuestras metas y cómo nos empleamos cuando la derrota nos visita, cuando la adversidad nos visita, también de Santiago, que tarde o temprano nos visita. Y para cerrar, hay muchas más preguntas, pero para cerrar con una pregunta, es decir, estamos empeñados en asociar liderazgo con jefatura. Y no nos damos cuenta que entonces abocamos a un montón de gente a no poder mostrarse como líderes. ¿Qué pasa con el desempleado? No puede ser líder. ¿Y con el que no tiene personas a su cargo? No puede ser líder. Luego la respuesta no está en la jefatura. Uno puede ser jefe, pero el liderazgo es una cosa mucho más profunda. Y no es un contrato a tiempo parcial. Es en todo momento, lugar y condición. No existe el líder que se emplea de una manera eficaz en el trabajo y fuera de él es un impresentable. En todo momento, lugar y condiciones. Y para cerrar, os quería contar dos testimonios. No están en el libro textualmente, ni mucho menos, pero están presentes. No a través de una historia concreta, pero sí que están presentes. En primer lugar es el profesor Andreu Cullell Sala, que dije que tuve de los 10 a los 16 años. Esta persona la conocí yo en un cambio de colegio,
con 10 años. Me acompañaba mi padre, que en ese momento iba de uniforme. Era una época que el militar iba de uniforme de todo momento. Con el paso del tiempo aprendí a conocerlo. Nos narraba cómo en la guerra del 36, y él estando en el bando republicano, cayó prisionero y estuvo 2 años en la Academia General Militar con trabajos forzosos. Más tarde, una vez nos narró con lágrimas en los ojos cómo, estando en la batalla del Ebro y habiendo acabado su munición, cogió un pico y a todo enemigo que pasaba por la trinchera lo mataba. Y se juntó con un montón de cadáveres y ríos de sangre, y nos pedía por favor que no volviera a ocurrir eso. Nos pedía que no fuéramos titeros, marionetas. Decía, no seáis marionetas. Tener criterio propio, alimentar nuestro conocimiento. Tenía una tertulia de filosofía con más de 90 años, era un sabio, pero no solamente eso. Él pudo elegir desempeñarse con odio, con rencor. Tenía infinidad de motivos para manifestarse y no eligió ese camino, eligió el de mostrarse considerado, cariñoso. La altura de su figura fue creciendo con el paso del tiempo, porque me di cuenta que cuando iba con mi padre, el de uniforme, estaba hablando con su enemigo. Y cuando sabía de mí que yo quería ir a la Academia General Militar, yo le evocaba los 2 años de trabajo forzosos en la Academia. Y sin embargo, se mostró generoso, de tal forma que impactó en mi vida y no lo olvidaré nunca jamás. Eligió no odiar, y eligió procurar que el mundo que tenía alrededor fuera mejor. Se mostró como ejemplar, no tenía personas a su cargo, era un líder, un desastre vistiendo, no hace falta ser perfecto, era un líder. Y para cerrar, la historia de la administrativa anónima. Le digo anónima porque es que no me acuerdo de su nombre. Estando director general de una empresa, adquirimos otra sociedad y en ella pues había una persona que era administrativa, que había superado un cáncer y estaba sometiéndose pues, a pruebas regulares para ver cómo evolucionaba la enfermedad. Parecía que estaba curada. Y una tarde se abre mi puerta, aparece ella y me dice si podría hablar conmigo. Le digo, por supuesto que sí. Y se sienta y me dice, se me ha reproducido el cáncer. Y no sé qué más pruebas quiere Dios de mí. Lo único que le pido a Dios es poder estar en la comunión de mi hijo, que tiene lugar dentro de 8 meses. Cuando yo creía que allí acababa la historia, dice, es que yo cuando era jovencita era muy guapa, debía tener 30 y tantos años. Dice, con 20 años, al salir del metro me violaron. Comprenderéis un poco la situación, pero es que no acababa ahí. Si posteriormente mi marido me maltrataba y cuando estaba embarazada me dio un empujón, me tiró por la escalera y casi pierdo a mi hijo. Su gesto era un gesto sereno, se escapaba una lágrima, pero era digno. Un testimonio maravilloso. Y después el cáncer. Y otra vez el cáncer. ¿Qué más pruebas quiere Dios de mí? Al acabar, bueno, en medio de conversación, lo único que se me ocurrió es acercarme a ella, cogerle la mano y que me siguiera contando, como si estuviéramos en el confesionario. Al acabar, lo único que se me ocurrió, puesto que yo ya no adivinaba qué más podía hacer con ella, fue hablar con un profesor de Liese, en Belén, Santi. Domenech Melén, y le pedí que me ayudara, puesto que yo no podía ir mucho más allá. Él se brindó y sé que le acompañó hasta que falleció, pudo estar en la comunión de su hijo. La cuestión es que cuando hablamos de un liderazgo con el cual un individuo arrastra, porque tiene un carisma brutal, a los demás como corderizos que no piensan, no sirve para nada. En esa historia que te he contado estaba el superdirector general con la pobre administrativa. ¿Quién estaba iluminando a quién? La administrativa me estaba iluminando a mí. De tal forma que es una referencia que ha marcado mi vida y la tengo presente. Por mi parte nada más, simplemente espero que el libro os resulte tan grato como el rato que he pasado aquí con vosotros. Muchas gracias a todos.
dado, como le he dado a todos, para que podamos seguir también en ese camino. Antes de terminar este acto, permítanme que haga dos reflexiones muy personales. Una, la primera, en cuanto a la estructura del libro, y la segunda, pues un poco ahondando en lo que acaba de decir Santi. En cuanto a la estructura del libro, tengo que decirles que yo, la verdad, ya llevo 19 tesis doctorales, leí defendidas, que he sido director de las mismas, y 32 tribunales de tesis doctorales. Jamás había visto una tesis doctoral sí con bibliografía y libros, pero nunca con discografía. Solamente yo estaba esperando ya el vinilo que era detrás, que nos pusiera de acompañamiento o por lo menos algún pendrive con las canciones para poderlas oír, pero en fin, se las pediré en su momento, a ver si es verdad. Y luego me daba la sensación, me ha recordado una parte de mi vida, porque me daba la sensación de que estaba leyendo un libreto de un guión de una obra de teatro. Este que les habla en un momento de su vida, pues estuvo ligado al mundo del teatro a través de un autor que en su momento los más jóvenes pues seguramente ya ni se acuerdan ni saben quién era, Alfonso Paso, con el cual bueno, pues llegamos a terminar hasta 5 obras en Madrid en un momento determinado, y el teatro español en televisión española, donde todos los lunes pues había una cita con la audiencia y teníamos una obra de teatro allí puesta. Esa fue mi entrada en televisión española, precisamente. La verdad es que ahí aprendí muchísimo. Aprendí lo que era la jerarquía, aprendí también lo que era la disciplina, y aprendí también pues una forma de vida que no tiene nada que ver con lo que acaba de más, y 32 tribunales de tesis doctorales. Jamás había visto una tesis doctoral sí con bibliografía y libros, pero nunca con discografía. Solamente yo estaba esperando ya el vinilo que era detrás, que nos pusiera de acompañamiento o por lo menos algún pendrive con las canciones para poderlas oír, pero en fin, se las pediré en su momento, a ver si es verdad. Y luego me daba la sensación, me ha recordado una parte de mi vida, porque me daba la sensación de que estaba leyendo un libreto de un guión de una obra de teatro. Este que les habla en un momento de su vida, pues estuvo ligado al mundo del teatro a través de un autor que en su momento los más jóvenes pues seguramente ya ni se acuerdan ni saben quién era, Alfonso Paso, con el cual bueno, pues llegamos a terminar hasta 5 obras en Madrid en un momento determinado, y el teatro español en televisión española, donde todos los lunes pues había una cita con la audiencia y teníamos una obra de teatro allí puesta. Esa fue mi entrada en televisión española, precisamente. La verdad es que ahí aprendí muchísimo. Aprendí lo que era la jerarquía, aprendí también lo que era la disciplina, y aprendí también pues una forma de vida que no tiene nada que ver con lo que acaba de decir Santiago, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era otra forma de vida, otra disciplina y una forma de hacer las cosas. Es verdad que a lo mejor si no se hubiera hecho así tampoco hubieran salido las cosas como salían, puede ser, pero en fin, uno que era joven, pues la verdad, pues se sentía un poco oprimido por la situación y sobre todo por la rapidez de cómo se desarrollaban los actos. Y es verdad, parece un libreto porque en algunos momentos le quiere dar vida y sobre todo le quiere dar un diálogo a la obra. Y un diálogo que lo hace bien, y no creo que se haya dedicado nunca ni al cine ni al teatro. Lo hace bien porque introduce en el personaje la forma de hablar, una forma de hablar que efectivamente es el diálogo natural, el diálogo de la calle, y nos explica las cosas como si estuviéramos hablando sentados en la butaca de nuestro cuarto de estar en casa. La verdad es que no es fácil hacer esas cosas. Cuando lo leí me extrañó o
pensé que me había engañado, pero no, sinceramente tengo que decir. La otra cuestión es que si lo hubiera conocido en mi época junto al presidente de Antena 3 Televisión, lo hubiera contratado para hacer el programa de por la noche de Antena 3 de radio, de la música para todos, de Carlos Pumares, porque efectivamente, como bien escrito, es el libreto que acabo de decir. Más seguramente estas canciones que lo ponen, francamente bueno, francamente. Yo sinceramente les digo que lo hubiera contratado para ello. La segunda es una reflexión, un dato personal que he hecho a lo largo de dar un paseo espiritual por el libro, y me prometo que voy a ser breve. Y para empezar esta reflexión, creo que lo mejor, o lo que he creído, es comenzar con unas palabras que él escribió precisamente, me parece en agosto de 2013, en una revista, El Capital Humano, bajo el título La conciencia de sí mismo en el directivo, puntos ciegos. Me quedo con una frase. Una trayectoria directiva sostenida por el éxito puede alimentar una ceguera emocional directamente relacionada con su periodo de duración. ¿Cuántas veces un error reconocido es la mejor de las medicinas? Y no puedo estar más de acuerdo con esta afirmación, porque creo que marca el punto de inflexión de lo que debe ser la actitud del directivo a lo largo de su trayectoria profesional, que no es otra cosa que tomar conciencia de nuestras actitudes y ser consciente de cuáles son nuestras posibilidades y límites para con nosotros mismos y para con los demás. Si me pidieran un titular de la obra que hoy ha presentado Santiago, que es el padre de la criatura, creo que le pondría algo parecido como sé tú mismo, que es lo mismo que decir examinar tu conciencia, porque a mi modesto juicio el libro es un ensayo a la conciencia del protagonista o de los protagonistas que se recorren a lo largo de su vida para llegar en un momento determinado a preguntarse qué pueden aportar a otras personas, tanto en el plano personal como profesional como personal, y llegado el momento de ser un conductor de hombres, si estar capacitado o estaré capacitado para llevar el proyecto presentado a buen puerto. En una palabra, saber si estoy preparado para liderar un proyecto. Esos supuestos dominan los estereotipos de liderazgo que históricamente han dominado el pensamiento y la actividad de toda la humanidad. Que los líderes son quienes están encargados, entre comillas, los que dirigen gobiernos, ejércitos, empresas, equipos deportivos y otros grupos de organizaciones de la más diversa índole. Que el liderazgo produce resultados directos y que la conducta más activa de un líder produce resultados inmediatos. Que el liderazgo produce momentos determinantes, la batalla decisiva, el campeonato deportivo, la nueva estrategia de negocio. Pero la realidad es que existe un modelo real de liderazgo que puede ser aplicable en todas las organizaciones en el tiempo que nos está tocando vivir. La mayoría de las personas no se ven nunca en el caso de tener que motivar ejércitos o subalternos. Nos enfrentamos al problema más prosaico, motivarnos a nosotros mismos. Rara vez se desenvuelve la vida según un plan estratégico preconcebido. El liderazgo es más bien improvisado. Los problemas se presentan de una manera sorpresiva. No vienen con un manual de liderazgo ni se ajustan a un plan de vida, y muchas veces debemos apelar a nuestro ingenio y sabiduría acumulada. A diferencia del general que conduce la batalla o el entrenador que dirige su equipo, pocos experimentan un dramático momento determinante. Nuestros momentos son más bien un patrón de vida repleto de oportunidades ordinarias de producir sutiles diferencias. Pocos podemos discernir el impacto de nuestro liderazgo en el mundo con claridad y certeza. No tenemos que contentarnos con resultados manifiestos, sino con la mera convicción personal de que nuestros actos de decisión y opciones tienen valor. Todo ello dependerá del ingenio y del amor que se ponga a la hora de proceder, porque el ingenio lleva a las personas a arrancar de raíz todo provincianismo, el temor a lo desconocido, apego a su posición o posesiones y prejuicios, apariencia del riesgo, y la actitud de ahí es como lo hemos hecho siempre. El amor, que significa tratar a los demás con aprecio, con una actitud positiva. Para entender el amor como uno de los verdaderos valores del liderazgo, es necesario y útil comprender, en primer lugar, la importancia del verbo amar.
Generalmente solo se asocia la palabra amor con emociones agradables, pero en griego existen varias definiciones. Una de ellas es agape, que se refiere al amor del tipo incondicional, fundado al comportamiento con los demás, independientemente de sus méritos y no al amor de la emoción. Esta definición de agape existe, como las restantes, hace más de 2000 años y resulta ser una excelente definición del liderazgo de hoy. Se define mediante los siguientes enunciados: paciencia, afabilidad, humildad, respeto, generosidad, indulgencia, honradez y compromiso. Alrededor de estos postulados os ha girado la obra de muchas personas, de muchos líderes, de muchos dirigentes. En esta casa tenemos un ejemplo: don Ángel Herrera Hoy, primer presidente y fundador de esta casa que hoy nos acoge. Él creó el CEU, lo que conocemos hoy como CEU, pretendió formar hombres para la vida pública, con un liderazgo basado en el amor, en la creatividad y en la entrega a los demás. Y nos dejó un legado, el legado de, en primer lugar, un periódico, El Debate, nacido en momentos más convulsos de la vida política española. Sus obras sociales, que dejaron huella por allí donde estuvo, para en aquellos lugares donde ha estado por los más necesitados. Y por último, como ya he mencionado, sus obras docentes, donde hoy estamos, donde nos encontramos. Ángel Herrera cambió la calma por el compromiso, en una palabra cambió la paz por la agitada vida de los valores y del liderazgo. A lo largo de sus páginas, el autor ha diseccionado los momentos más importantes en la vida de varias personas, para él queridas y conocidas. Y entra en ellos, y se detiene para, a través del tiempo, llegar a la conclusión de si ha obrado con conciencia. De verdad, mi enhorabuena más sincera, Santi, por este libro, que siempre es una alegre satisfacción presentar una nueva obra, mucho más cuando ese nos marca un rumbo que nos permite al final del camino profesional decir que hemos obrado en conciencia y nos lleva a un buen puerto. Muchas gracias.